Ahora vamos a ver un ejercicio donde aplicar el teorema maestro. Bueno, primero que todo hay que recordar cuándo nosotros utilizamos el teorema maestro. El teorema maestro nosotros lo utilizamos para resolver relaciones de recurrencia, donde las relaciones de recurrencia nosotros las utilizamos para describir el comportamiento que tiene algún algoritmo, donde son algoritmos recursivos. Ahí sale una relación de recurrencia. Y nosotros lo que queremos es resolver esas relaciones de recurrencia para poder calcular la complejidad. ¿Ya? eh, de las relaciones de recurrencia hay de varias formas, digamos, dependiendo de cómo son los llamados recursivos. Y nosotros las que vamos a resolver con el teorema maestro son las que tienen una forma en particular. Y son las que resultan de resolver un problema con el paradigma de divide y vencerás. En esas nosotros podemos utilizar el teorema maestro, ¿ya? Y bueno, vamos a ver qué forma en particular tienen que tener. Y la idea ahora es poder Eh, a diferencia de otros ejercicios donde tenemos la relación de recurrencia, aquí nosotros vamos a tener que escribir la relación de recurrencia dado un programa. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos, tenemos este programa, tenemos este algoritmo que lo que hace es ordenar un arreglo A, con como el límite que podemos decir a la izquierda y a la derecha, y J. Podría ser un trozo, un arreglo. En realidad nosotros tenemos esto, que queremos desde I hasta J, queremos ordenarlo. ¿Qué hace este algoritmo? Bueno, primero, se supone que resuelve el problema de ordenar, ¿cierto? Un arreglo y funciona de esta manera. Lo primero que tenemos que identificar es que tenemos llamados recursivos, ¿cierto? Tenemos tres, de hecho, tres llamados recursivos. Otra cosa que es importante, que estos llamados recursivos son con inputs distintos. Si se fijan, en la línea 8 lo que hacemos nosotros acá, le asignamos este valor. Y si nos fijamos en qué es ese valor, es como el total, el largo del arreglo A, ¿cierto? Lo dividimos en 3. Bueno, ahí le sumamos 1 y calculamos la parte entera, o con la función piso, y en realidad lo que tendríamos sería como un n tercios. Si es que n fuera el largo que hay desde j hasta i. O sea, considerando el elemento i y el elemento j, en realidad ese largo que hay desde i menos j, ahí hay que ver cómo lo definimos, es dividido en 3. Eso es lo que está haciendo acá. ¿Ya? Si el largo lo defino como L, que L es el largo que le estamos pasando como input, sería L tercios, ¿ya? Entonces, el primer llamado, vemos que es desde I hasta J menos K. Eso ahí tenemos que darnos cuenta que el tamaño del input, si al principio yo había dicho que podía ser como L en el primer llamado, cuando nosotros llamamos la función, como que cuando yo considero que va de I a J, supongamos que eso mide L. Y al K yo le asigno el valor L tercios. Como yo aquí en el primer llamado estoy diciendo que esto va de I hasta J menos K, el largo, si yo lo definí como L, sería 2 tercios de L, ¿cierto? Porque estamos como restando un L tercio. El segundo llamado lo que haría sería, en vez de partir como desde un extremo, parte como desde L tercios hasta el final. Así que también es de largo 2 tercios de L. Y el tercer llamado es igual que el primero, 2 tercios de L. Ya, aquí nosotros tenemos que acordarnos de que tenemos un programa recursivo, tenemos que los inputs, o sea, ya sabemos cómo cambian de tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser describir la relación de recurrencia de este algoritmo. ¿Ya? Lo que tenemos son tres llamados y tenemos que el input cambia 2 tercios del tamaño que tenía. Yo dije que era L, podría ser o N. Entonces, así definiríamos la relación de recurrencia, donde vemos que tenemos tres llamados, ¿cierto? Cada uno, tres llamados, y con ese tamaño de input. Si es que N, ese es como el tamaño inicial. ¿Ya? Más el fn, que el fn es el costo que tienen estos llamados recursivos. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando yo llamo a esta función? Bueno, además de los llamados recursivos, tengo solamente una asignación que no depende del largo, o sea, la cantidad de asignaciones aquí que voy a hacer no dependen del largo L que yo le estoy pasando. Este condicional tampoco. Ya, así que ese costo sería constante. Sería distinto si tuviéramos un for, si tuviéramos un while, o tendríamos algo que depende del largo del, del input. Ya, en este caso lo definimos como constante. Entonces, aquí puse varias formas de cómo podríamos definir el fn. Con constante podríamos colocar una constante y decimos que sea un número. Otra forma de decir que es O de uno. Lo más correcto sería decir que es teta de uno. ¿Ya? Así nosotros nos aseguramos de que estamos como teniendo una cota totalmente ajustada. Eh, pero O de uno seguiría estando bien porque teta de uno es O de uno y además es omega de uno. Otra cosa que
la que tienen que siempre fijarse, es que si yo utilizo la notación O, yo podría decir que también esto es, si aquí en realidad es un omega de uno, yo podría decir que esto es O de uno, podría decir que esto es O de n a la 10, O de n a la cero, O de n factorial quizás, O de 2 a la n, cosas así, porque sabemos que O de uno está dentro de O de n, está dentro de O de n factorial, así que eso no estaría mal, ¿cierto? Pero lo que nosotros siempre buscamos son cotas ajustadas. Y de hecho, la definición con la que estamos trabajando en el curso del texto guía, hay que tener bien harto cuidado con eso. De que hay que escoger la función, si la trabajamos en notación O, que sea como la más ajustada, ¿ya? Entonces, por el teorema maestro, según, bueno, primero vamos a ver la definición que tenemos del teorema maestro, que es la del texto guía, que sería esta que está aquí. Donde lo que tenemos es una relación de recurrencia de esa forma, que es como la que nosotros tenemos en este ejercicio, ¿cierto? Tienen esa forma. Distinto sería que si tuviéramos llamados recursivos con inputs distintos. Porque si se fijan acá, en realidad lo que podríamos separarlo serían tres sumas, pero siempre con dos n tercios de input. Sería distinto que si teníamos una llamada con n medios, otra con n tercios. Ya, ahí no nos serviría. O si tendríamos una con n menos 2, otra con n tercio y cosas así. Ya, tiene que tener esa forma. Entonces, ahí nosotros tenemos que identificar cuál es el A, cuál es el B y cuál es el D. ¿Ya? En este caso podríamos identificar que, claro, que el A es 3, que el B es 3 medios, ¿cierto? Porque el 2 tercios lo pasamos abajo, y que el D es 0. Y ahí está lo de la cota ajustada. Porque yo podría decir que el D es 10, que el D es 2, que el D es 100, y seguiría estando válido. Pero la complejidad que yo obtendría aquí no me serviría tanto, pero sigue estando válida. Porque si se fijan, si yo escojo el D igual a 1, bueno, y si hacemos este cálculo, nos damos cuenta de que si B es 3 medios elevado a 0, ¿cuánto es? 1. 1 es menor que 3, sí, estamos en este caso. Entonces nos quedaría que es n log de 3 medios de 3. Sería esto, a ver, 1, sí, de 3 medios de 3. Entonces, ahí yo estaría diciendo que tiene esa complejidad, pero si yo, fíjense, si yo coloco el d 100, supongamos, ¿se va a seguir cumpliendo esto? No, ¿cierto? Estaríamos en este caso. Y me quedaría que la complejidad sería O de n a la 100. Y en sí es correcto, porque sí, si a mí me da que esto es O de n a la 2, por ejemplo, o O de 2 a la... O sea, O de n elevado a 2,7 creo que es, o 0,7 algo así. Eso sí es O de n a la 100, o de n factorial, pero no es lo que buscamos, buscamos cotas ajustadas. Por eso hay que tener cuidado cuando escogemos el D y con esta forma en particular del teorema maestro, porque sí hay otra forma del teorema maestro que es más precisa, es más exacta y de hecho es esta que la forma general que ustedes pueden encontrar probablemente en la mayoría de los libros, esta hasta ahí la que está en Wikipedia cuando buscan el teorema maestro. Pero esta sí es más restrictiva, porque esta nos pide trabajar con teta. Por ejemplo, aquí tendríamos que definirlo como teta. Igual hay varios casos, pero se fijan, es harto más eh, limitante en las complejidades que nos va a dar. Porque las complejidades todas son notación O y puede ocurrir esto que decía yo, de que podemos decir que todos son O de n factorial. Si es que no, si es que no cogemos una cota ajustada, en cambio este nos dice que es teta. Así que por lo tanto es mucho más restrictivo en eso. Y sería mucho mejor, pero con la definición con la que estamos trabajando en el curso es con esta. Sí, con esta ustedes tienen que trabajar. Entonces, si volvemos aquí, definiríamos un O de 1, ¿cierto? Donde el D es 0. O sea, yo podría decir que O de 1 es lo mismo que O de n a la 0, ¿cierto? Y por el tema maestro, que sería aquí lo que decíamos recién, vemos que estamos en este caso, estaríamos en el primer caso y tendremos que la complejidad es esta, ¿ya? Bastante malo para ser un algoritmo de ordenamiento. Ah, en realidad es esta de aquí. Si se fijan, debería ser lo mismo, pero con lo que estamos utilizando en el curso, la definición es lo correcto esto. El problema con decir esto, que podría ser quizás la complejidad más baja. Quizás podría ser O de n, porque no es como totalmente ajustado. En cambio, con la otra forma del teorema maestro, uno obtendría esto. ¿Ya? Pero en el curso estamos trabajando con esta definición, así que debería quedar expresado de esta manera. ¿Ya? Ahí tenemos que el D es 0. Entonces, si ocupábamos esta forma del teorema maestro, lo que tendríamos es que 1 es menor que 3, por lo tanto estamos en este caso. Y entonces sería eso. Aquí terminaría el problema, con eso estaría el resultado.